Bueno, vamos a continuar con la clase de Excel. El otro día habíamos propuesto como actividad que generen un cuadro de actualidad donde iban indicando los casos activos, los casos recuperados y los muertos a causa del COVID-19, y donde calculábamos los casos, los activos y los recuperados y los muertos por millón, ¿sí? Todo eso con fórmula. Los datos los extraíamos de la página oficial de COVID-19, que es esta que vemos acá, COVID-19 Visualizer, y nos íbamos a referir básicamente a los países de América, ¿sí? Entonces teníamos que venir a esta zona del mapa, y bueno, ingresando en cada país vamos viendo el total de los casos activos, los casos recuperados y lamentablemente los muertos. Esa fue la actividad que hicimos la semana pasada. Acá tengo 26 países de América. No sé si me quedó alguna pequeña isla sin considerar. Lo más probable es que sí, porque en Centroamérica hay muchas. Pero bueno, puse los países más importantes. La idea es, a partir de este cuadro, ir agregando algunas herramientas que tiene Excel. Por ejemplo, acá vemos que están dispuestos todos los países. Primero coloqué los países, fui ingresando los países de América del Norte, después los de Centroamérica y luego los de América del Sur. Lo que vamos a hacer hoy es aprender a ordenar los datos. Tenemos una función específica para ordenar, y también vamos a aprender a usar el filtro, que también hay una posibilidad que nos brinda Excel y que está bastante interesante. Para ordenar los datos, siempre lo que quiero ordenar lo tengo que seleccionar, ¿sí? Por ejemplo, ahora voy a seleccionar todo menos, fíjense que acá hay números del 1 al 26, lo voy a dejar para ver en qué posición queda cada país de acuerdo al orden que yo quiera darle. Acá lo ideal es tomar los títulos también, porque cuando vayamos a ordenar nos va a ofrecer seleccionar por cada título de la columna. Ahora vamos a ver. ¿Dónde tengo que ir para ordenar los datos? Justamente tengo que ir a Datos, abrimos esta solapa, vamos a Ordenar, y fíjense que ahí me aparecen, acá ya he hecho órdenes anteriores, vamos a eliminar lo que hay. Vamos a crear un nuevo nivel, ¿sí? Vamos a ordenar los datos, corremos esto y vamos a seleccionar. Por ejemplo, yo podría ordenarlo por orden alfabético de país, sería una forma muy sencilla. Entonces, podemos ponerlo por país. Acá el criterio de ordenación, para hacerlo en orden alfabético creciente, que es lo normal, sería de la A a la Z, pero yo podría querer ordenarlo al revés por cualquier motivo y podría ponerlo de la Z a la A, ¿sí? Pero vamos a dejarlo de la A a la Z. Fíjense que si yo acepto, todos los datos quedan ordenados considerando la columna del país. Argentina quedó primero en ese caso, ¿sí? Fíjense que es sumamente importante seleccionar la totalidad de los datos. ¿Por qué? Porque si yo, por ejemplo, no hubiera tomado el total de los... Vamos a deshacer la operación. Vamos para atrás. Ahí volví a tener todo como estaba al principio. Fíjense, por ejemplo, si yo tomo hasta la columna J los datos. Fíjense que Argentina, vamos a usarlo como testigo Argentina, tiene un promedio, o tenía un promedio porque están desactualizados estos datos, de muertos por millón de 19,91. Si yo no tomo todos los datos y tomo, por ejemplo, desde la columna B a la J y hago ese ordenamiento por país, ¿qué va a suceder? Las últimas tres columnas van a estar totalmente desacertadas, ¿sí? Por ejemplo, nos queda que Argentina pertenece a América del Norte, lo cual está mal, ¿se entiende? Entonces vamos a deshacer y vamos a volver a ordenar tomando todas las columnas que me interesan. No tomo la columna A
porque es simplemente la que da el índice de ordenamiento, ¿sí? O sea, si yo las tomo me van a quedar todos desordenados los números, en vez de quedarme en forma creciente del 1 al 26. Entonces, ordenamos por país. Y ahí volvemos a tener a Argentina en primer lugar, porque justamente es el país que empieza con A. Ahora, nosotros podemos ordenar por un criterio o por varios criterios, ¿sí? En este caso no tenemos... Sí, tenemos. Vamos a hacer lo siguiente. Vamos a ordenar por todos los países que son de América del Norte. Vamos a hacer ese ordenamiento. Entonces vamos a elegir el continente América, pero la región va a ser, vamos a ordenar por región, o sea que quede desde, va a quedar los del centro primero, los del norte segundo y los del sur tercero si lo dejo de A a Z, o al revés si lo pongo de Z a A, ¿sí? Vamos a hacerlo de esa manera. Fíjense que tengo todos los países de Centroamérica primero, los del norte después y los del sur después. Y a su vez, si quieren, puedo ordenar seleccionando otra columna, otro criterio. Por ejemplo, vamos a seleccionar por muertos por millón, pero respetando la separación entre los 3 continentes, podríamos decir, ¿sí? Entonces vamos a hacer lo siguiente. Selecciono el total de los datos nuevamente. Ordenamos por región de la A a la Z para que primero me tome todos los países que son de América del Centro, los que son de América del Norte y los de América del Sur, y agregamos un nivel. Fíjense que acá dice agregar nivel. Y vamos a ordenar acá por muertos por millón. En este caso no vamos a hacerlo de menor a mayor, sino de mayor a menor. Vamos a ver los países que están más complicados a los que están menos complicados, ¿sí? Entonces vemos que en América del Centro, que son los primeros países, el país que está más complicado es México, en América del Norte Estados Unidos y en América del Sur Ecuador, ¿sí? Acá sin querer seleccioné también la columna A y fíjense lo que pasó. Quedaron todos los números desordenados. Vamos a deshacer el último ordenamiento. Deshago y deshago. Así me queda nuevamente ordenado. En definitiva, yo puedo, seleccionando todos los datos, ordenar por cualquier criterio, por cualquier campo, podríamos decir. Cada columna representa un campo, si se quiere, ¿sí? El país, los millones de habitantes, los casos. Así que vamos a dejarlo ordenado. Yo creo que podríamos ordenarlo por muertos por millón, sin diferenciar los continentes, de mayor a menor, para ver cómo estamos en América situados. Acá me equivoqué otra vez porque tomé la columna A. Vamos a hacerlo sin tomar la columna A para que no se nos desordene el índice. Ahí ordenamos por muertos por millón. Fíjense. En América, Argentina quedó... Perdón, lo hice al revés. Puse de menor a mayor. Fíjense que está exactamente al revés como yo lo quería. Vamos a ordenar muertos por millón, pero de mayor a menor, ¿sí? Ahora sí. En América, Argentina que está como el país 14 en cuanto a muertos por millón de habitantes, ¿sí? En situación más gravosa están Estados Unidos, Ecuador, Perú, Canadá, Brasil, etcétera, etcétera, etcétera. Muy bien. Bueno, podemos ordenar y agregar niveles de ordenamiento, como dijimos recién, por cada categoría que tengo acá arriba. Ahora bien, otra herramienta importante que tenemos a disposición es el filtro, que está al lado de ordenar. Si ustedes se fijan en la misma solapa, está el filtro. Si yo le pego ahí, fíjense lo que sucede. Me aparecen
ventanas desplegables en cada categoría. Entonces, yo por ejemplo puedo filtrar para que del continente americano, fíjense, ahí abrí donde dice región y tengo las tres opciones que tengo, centro, norte o sur. Si yo quiero saber en América, nada más, cómo están las posiciones, podríamos decir, la verdad no es una competencia ni mucho menos, pero bueno. Y ahí vemos que en este caso Argentina quedaría como el séptimo país en Sudamérica, ¿sí? Vamos a sacar ese filtro, seleccionamos todo otra vez. Podemos hacer distintos filtros, podemos seleccionar distintos países, por ejemplo, seleccionar 3 o 4 países, y eso es lo que nos permite el filtro, visualizar lo que necesitamos. Bueno, esto es todo para la segunda clase de Excel, y vamos a trabajar en mejorar la actividad de la semana pasada.